El Evangelio de hoy, miércoles 20 de abril del 2022, según San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo: ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron: todo ese asunto de Jesús Nazareno, este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos creyendo que Él era el que ha de liberar a Israel, pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestros grupos nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya se había desaparecido. Se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los 2 de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Lucas, Jesucristo pues se le aparece también a los discípulos de Emaús. Estos 2 discípulos estaban pues de camino a este pueblecito llamado Emaús, cerca de Jerusalén. Mientras conversaban, pues ahí se le apareció en esa conversión, de lo que discutían. Jesús pues se les apareció. Así a nosotros también, dentro de nuestro caminar de la vida, el Señor Jesús está siempre presente, pero nosotros a veces nos falta fe, no creemos que Jesucristo se manifiesta de 1000 formas en nuestra vida. Para que nosotros podamos creer, pues
tenemos que tener un corazón dispuesto a permitirle a Jesucristo que Él se quede siempre en nuestro corazón, porque Él ya nos ha mostrado todo. Él ya dio su vida, Él ya nos concedió su perdón, ya nos dio pues la salvación eterna. Pero nosotros no sabemos reconocer su poder, así como estos discípulos de Emaús, porque Jesucristo se hacía el desentendido que no sabía nada de lo que había sucedido, porque ya habían pasado 2 días y estos 2 discípulos discutían en el camino y Jesucristo quería pues saber, pero Él sabía solamente saber su forma de pensar, de lo que ellos sentían en su corazón, aunque Jesucristo ya lo sabía, solamente quería estar pues siempre al lado de ellos, como el Señor Jesucristo siempre está al lado de nosotros, pero increíblemente nos falta fe, porque Jesucristo, al ver que todo lo que le habían dialogado, de lo que ellos pensaban que había venido pues como dice el Salvador, todo este asunto de Jesús el Nazareno, de este hombre que se manifestaba como un profeta poderoso, con sus obras, palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Pues así, nosotros también así al ver estos milagros seguidos, pero ya una vez que como dicen, ¿no? Muchos piensan, ya no quiero ir, ya no veo milagros, ya no veo así cuando estamos en un grupo de comunidad o perseverando en la parroquia a través de las catequesis, y ya como si la fe ya no existiera, nos volvemos así incrédulos, no confiamos y tenemos que ver prácticamente milagros para poder creer. Si no hay milagros no creemos, nos olvidamos, o si no vemos la obra del Señor no creemos. Y así pues el Señor conoce que nosotros tenemos un corazón duro, porque Jesús dijo pues, y nos dice a nosotros que poco entendemos nosotros, cuánto nos cuesta creer todo lo que anunciaron pues los antepasados de Jesús, los profetas y Jesucristo, todo lo que anunció y sigue pues enviando a sus en estos tiempos a sus elegidos consagrados, a sus elegidos pues profetas que están pues en la tierra manifestándose como obra del Señor para que puedan llevar pues a muchos la palabra del Señor que se cumple tal como están las Escrituras. Pero muchas veces nosotros tenemos un corazón cerrado, no creemos, ya la fe ya no existe en muchos de nosotros, más vemos las cosas banales que hay en el mundo, de lo que nos ofrece, ahí sí creemos, vamos, nos damos tiempo hasta de ir horas tras horas en cosas banales, pero para Jesucristo, para nuestra salvación, ahí no disponemos de tiempo, estamos cansados, estamos agotados de tanto trabajar, pero aún así el Señor nos ama, nos espera, continúa pues acompañándonos en nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta que Él está siempre bendiciéndonos nuestra mesa, nuestro hogar, nuestra salud, siempre quiere que nosotros andemos protegidos por Él. Pero sin embargo nosotros somos pues difíciles de creer, nos cuesta creer lo que Jesucristo ha anunciado. Pues Jesucristo tuvo que padecer todo esto para entrar en su gloria. No era, como dice, no necesario que Jesucristo pasara todo esto, porque nosotros pues no nos merecemos toda esta gracia, esta salvación, pero Jesucristo lo ha querido así, por amor propio dio su vida para nuestra salvación, para nuestra curación de nuestro cuerpo y nuestra alma. Jesucristo no va a permitir que el maligno nos destruya, a menos que nosotros por voluntad propia permitimos ir por un mal camino. Permitimos que el maligno nos haga esclavos de ese pecado, que cada uno de nosotros sabemos en qué pecado estamos. A veces nos cuesta, nos es difícil recibir la comunión. Decimos, no, estoy en pecado, pero
Llega el momento en que el Señor nos llama de este mundo terrenal, porque aquí estamos de paso. Ya no vamos a poder comulgar, así como aquí en la tierra, lo vamos a ver cara a cara a Jesucristo, pero si estamos con mancha, con pecado, aquí podemos pedir perdón y reconciliarnos con el Señor por todo el mal que hemos cometido en nuestra vida. El Señor nos da la vida aquí, gratuitamente, día a día. ¿Cuántos de nosotros estamos favorecidos con tantas bendiciones del Señor? El Señor está ahí, en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí está Él, su cuerpo y su sangre. Estamos viendo cómo, de qué manera, pues, al invitarlo a Jesucristo a que se quede con ellos, con los discípulos de Emaús, pues ellos, al ver que Jesucristo estaba en el camino conversando sobre todo lo que había sucedido, entonces Jesucristo entró para quedarse con ellos y se sentó ahí, estuvo cerca a la mesa, se sentó, pues tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y en ese momento se abrieron los ojos y reconocieron, pero ya desapareció. Pues Jesucristo se puede desaparecer en nuestra vida cuando Él tantas veces ha venido a través de un consagrado sacerdote religioso, invitándote para que te cases, invitándote para que te puedas, pues, preparar para recibir la Santa Comunión, o para que tus niños, hijos, se puedan bautizar, invitándote mil formas. Manda a una amistad, un amigo, una amiga, una vecina o a un familiar, pero nos negamos rotundamente, porque decimos: ¿para qué? Si yo no necesito de esto acaso a mí me va a dar de comer, o me va a dar tal, así abiertamente lo hablan muchos. Cuando a mí me ha tocado evangelizar, predicar, pues nadie ama lo que no conoce. A veces la ignorancia mismo de no saber, de conocer quién es Dios, pues está muy lejos de conocer, pero para el Señor nada es imposible. Nosotros, pues, como misioneros católicos, por muchos de los que están llamados a ser consagrados, sacerdotes, religiosas, tenemos que orar unos a otros para que el Señor toque esos corazones, porque ahí tenemos también el Santísimo. Muchos de nosotros decimos: ¿para qué ir? ¿Para qué estar ahí orando? Pido al Señor y no me hace caso, no me escucha. Y nosotros a veces no sabemos discernir. Discernir, pues, es lo que el Señor nos ha dado en gracia de la sabiduría de su Espíritu Santo. Si nosotros pedimos algo que no agrada a Dios, pues no se va a poder cumplir. Debemos de darnos cuenta que el Señor escucha nuestras oraciones y lo hará, definitivamente lo cumplirá, si es para nuestro bien. Si no es para nuestro bien, el Señor nos va a librar de este mal, de esta petición, de esta oración que le estamos pidiendo. Porque el Señor nos da lo que nosotros le pedimos, pero si no es para nuestro bien, pues debemos de discernir. Muchas veces decimos: ¿por qué el Señor me quitó a mi esposo, murió en tal cosa, o mi papá, o mi mamá, o mi hijo, o mi hija? Echamos la culpa a Dios. El Señor Jesús nos dio a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para salvarnos, para no estar en pecado. Todo es perfecto de lo que el Señor nos ha creado, nos ha dado vida. Si en estos tiempos de pandemia cuántos seres queridos partieron de este mundo, y hemos aprendido algo: amar a nuestra familia, querer a nuestros seres queridos. Ya no vamos a estar siempre riñéndonos, peleándonos, estando, pues, despreciando la vida, cuando la vida es esencial. Debemos de ser agradecidos con Dios, que nos ha dado la vida. Él ahí en la cruz derramó toda su sangre, todo su agotamiento, todo su pasión de su amor por nosotros. Él veía cada pecado de nosotros que hacíamos. Ahí Él nos veía con sus ojos, nuestro corazón, cómo estaba nuestra mente, cómo estaba nuestro corazón. Él dio su vida para liberarnos, para salvarnos, sanarnos.
El Señor Jesucristo no quiere que nosotros nos perdamos por esos caminos que el maligno nos ofrece para nuestra perdición. El Señor Jesucristo ha visto nuestros padeceres, nuestros sufrimientos, por eso que Él no quiere que nosotros padezcamos, suframos por esos pecados que nos apaga la fe, que nos endurece el corazón. El soberbio pecado, que es el mismo demonio, no quiere nuestra salvación. El Señor Jesús ha luchado por nuestra vida, ha dado nuestra vida allí en la cruz. Todos esos minutos, segundos, horas, pedía al Padre por nosotros. Él se permitió hacer todas esas cosas ahí en la cruz hasta que lo crucificaron, quitándolo la vida. Por nuestros pecados el Señor ahí murió, Él siendo santo y nosotros pecadores. Por eso el Señor Jesús nos dice que nos cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. El Señor nos ama. Participemos, pues, de su cuerpo y su sangre, que ahí recién, pues, nuestro corazón arderá de amor, de querer recibir al Señor. Y el Señor es santo, Él nos santifica. A medida que nosotros perseveramos, dejemos el pecado mortal. El Señor está vivo, siempre estará acompañándonos en nosotros, en nuestros hijos, acompañándonos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestro país, a nuestra comunidad, si nosotros le permitimos a Él que viva, que reine, porque Él siempre nos acompaña con toda su divinidad santa. Él ha entregado su vida, por eso Él ha resucitado, hasta ha vencido la muerte. No debemos de temer a nada, ni a nada de este mundo, que el Señor Jesucristo ha vencido al mundo de la oscuridad, al mundo del pecado, al mundo de todo esta soberbia, de todo este corazón que el Señor, con su santidad de puro amor, lo ha dado para cada uno de nosotros. Amén.